Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Carlos Clay Anchante, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones y con base en el texto de la naturaleza y la cultura voy a presentar un resumen de la trayectoria del concepto de cultura en la antropología. Según la página 16, la naturaleza y la cultura muestra entre los antropólogos podemos distinguir dos grupos. El lado que está llamado los materialistas y el otro grupo es los mentalistas. Entonces se considera los materialistas, consideran que la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo en el entorno social, sea político o físico. ¿Sí? Y los mentalistas que consideran que la cultura como una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. También los puntos básicos de la cultura, podemos distinguir 7 puntos básicos de la cultura como referencia a todos los comportamientos de un grupo social. Todos los aspectos de la cultura de un grupo determinado corresponden a un modelo único. Todas las culturas están sujetas al proceso de cambios con mayor o menor intensidad. Cada cultura corresponde a un conjunto de símbolos determinados mediante el cual establecen sus relaciones y se comunican los individuos de un grupo. La vida social se desarrolla dentro de un grupo y dentro de cada cultura existe un margen de permisibilidad en el comportamiento de los individuos. También cada cultura se transmite de generación en generación. Seguimos con la diferencia entre la sociedad y la cultura. La cultura es el modelo de vida de un pueblo y la sociedad está compuesta por entes y la forma en que se comportan en su propia cultura. Entonces hay una diferencia entre cultura y sociedad en la cual el modo de vida de un pueblo es la cultura y la sociedad es el agregado de individuos. También vamos a hablar de la enculturación, que es el aprendizaje consciente como inconsciente, por el que las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores. Por ejemplo, la música en la costa, la música vallenata, pues es un modo de que se le implanta, ¿no?, a las generaciones menores. ¿Sí? También se habla de el etnocentrismo, ¿no? El etnocentrismo, la manera en que valoran su propia cultura por encima de los demás. Por ejemplo, pues, como el ejemplo de los blancos, que ellos piensan que son más, tienen la cultura, son mejores que otras culturas. Cultura, por decir aria, ¿no?, otro tipo de cultura. Entonces ellos quieren imponer su cultura sobre los demás. También vamos a hablar acerca del relativismo cultural. Entonces, relativismo cultural, toda, toda costumbre seria, válida dentro de su propio asiento cultural, pero no podría extrapolarse a otras culturas. O sea, dentro de su cultura es válida muchos comportamientos, actitudes que en otras culturas no las permiten, ¿no? Por ejemplo, pues los aretes en los hombres o los piercings, ¿no?, o los tatuajes. En ciertas culturas para ellos son importantes, pero para otras culturas no. ¿Sí? Entonces, todo esto resumen se ha sacado de la bibliografía de Martínez y Consuelo. Entonces, bueno,